Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, en esta semana estamos iniciando con nuestra nueva unidad. En esta unidad número 2 vamos a tocar lo que es la economía liberal en Latinoamérica y en Bolivia, que por obviedad siempre ha afectado la economía desde lo que es el principio de América o Norteamérica, Centroamérica, finalmente lo que es Latinoamérica. Bueno, avanzando en nuestro primer tema, vamos a ver cómo fue la influencia del capitalismo mundial en Latinoamérica, es decir, refiriéndonos al aspecto económico que es fundamental entender. Bueno, las potencias imperialistas, de acuerdo a sus intereses económicos, consideraron a Latinoamérica como un proveedor de materias primas y un mercado creciente para el consumo de su producción industrial. Las fases de la expansión industrial prácticamente se dieron de acuerdo a lo que fue las primeras décadas de vida independiente. Las naciones latinoamericanas intensificaron el comercio con los países industrializados. Ahora, este intercambio consistía en la adquisición de manufacturas y la exportación de varios productos locales y también realizada en pequeña escala, y eso es lo que tenemos que aclarar acá. En ese sentido, desde mediados del siglo XIX, con el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, la exportación de materias primas desde la región creció notablemente, mientras que de los países centrales europeos se recibieron no solamente productos industriales, sino también capitales y recursos tecnológicos. Un tercer momento desarrollado ya a fines del siglo XIX se caracterizó por la expansión del capitalismo norteamericano, que desplazó a las potencias europeas en la región. Latinoamérica, si bien es cierto, mantuvo su independencia durante este periodo de expansión imperialista, pero su economía y su política quedaron subordinadas a los intereses de las grandes potencias. A esta condición se la llama como neocolonialismo. En ese sentido, empezamos a experimentar cambios económicos desde el punto de vista conocido como neocolonial. La exportación de materias primas a gran escala, desarrollada desde mediados del siglo XIX, demandó una serie de transformaciones en el aparato productivo, especialmente en los países latinoamericanos. ¿A qué tipo de cambio nos referimos? Por ejemplo, primero, lo que fue la expansión de la frontera agrícola para el incremento de los cultivos de exportación. Las nuevas tierras de cultivo se obtuvieron mediante el avance sobre selvas y llanuras. La segunda, la modernización de la explotación minera, que incluyó la prospección de nuevos yacimientos y la introducción de maquinaria para labores de extracción y refinado. Tenemos también la ampliación de la infraestructura de transporte, ferrocarriles y de los sistemas de comunicación a distancia, principalmente correo y telégrafo en ese tiempo. Tenemos el crecimiento de la banca y los servicios financieros, y gran parte de estas instituciones bancarias unían los capitales nacionales solamente con los países industrializados. Y gracias a estas transformaciones productivas, el sector exportador latinoamericano se fortaleció y se convirtió en el fundamento económico de cada país. Ahora, en ese sentido, tenemos que entender que el resto de los países en el mundo no se quedaron de brazos cruzados, sino lo contrario, tuvieron prácticamente que ver intervenciones, es decir, en Latinoamérica para poder tener o recuperar el dominio que ya existía en ese tiempo. Bien, a este fenómeno llamamos o lo vamos a llamar como las intervenciones imperialistas. A lo largo del siglo XIX, la relación entre los estados latinoamericanos y europeos tuvo varios momentos de confrontacionalidad. Por ejemplo, el primer evento que tuvimos, en 1862, el gobierno francés invade México, reclamando el pago de deudas con bancos franceses. En 1864, los franceses, apoyados por los sectores conservadores del país, coronaron como emperador de México a Maximiliano de Habsburgo. La ocupación militar no pudo consolidarse y las tropas francesas debieron retornar a Europa. En 1865 estalla la Guerra Hispanoamericana, cuando una flota española intentó reconquistar las costas sudamericanas del Pacífico. La alianza entre Chile, Perú y Bolivia rechazó a la escuadra invasora. Y finalmente tenemos algo similar, lo que pasó en Estados Unidos entre 1834 y 1855. Estados Unidos inició una serie de intervenciones militares en Centroamérica. Estas intervenciones consistían en la invasión de un país y su ocupación hasta lograr imponer un gobierno. Y finalmente, algo muy reciente, en el año 1902, Estados Unidos apoyó la secesión de Panamá, hasta entonces perteneciente a Colombia, con el fin de que el nuevo Estado autorice la construcción de un canal que conecte los océanos Atlántico y Pacífico. Y bueno, y hasta el día de hoy este avance es muy importante en la economía global.
En ese sentido, Latinoamérica se convirtió en un país exportador de materia prima. Es decir, hablamos de una economía de exportación. Ahora, la integración de Latinoamérica al mercado internacional a través de la venta de materias primas fomentó la especialización productiva de cada país. ¿A qué nos referimos? Considerando el tipo de exportación que se realizaba, cada país latinoamericano se puede identificar tres grupos con las siguientes características. El primero son los países exportadores de productos agropecuarios de clima templado, es decir, conformado por Argentina, Chile y Uruguay. Tenemos los países exportadores agrícolas de clima tropical, especializado en algodón, caña de azúcar, café, tabaco, caucho, cacao y frutas. Estos pertenecían a Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y México. Y finalmente los países exportadores mineros, grupo conformado principalmente por Bolivia, Chile, Perú y México. Las exportaciones mineras consistían en plata, cobre, estaño y oro como tal. Entonces la producción agrícola surgió como un resultado de condiciones geográficas particulares, es decir, el clima y el relieve. Viendo otra ventaja para la exportación se presentaba cuando la fuente productiva, por ejemplo, se encontraba cerca de la costa. Tal fue el caso de las salitreras del Pacífico, que fue una ventaja. Ahora vamos a analizar cómo fue el trabajo en las plantaciones y minas. En el siglo XIX, muchos latifundios de las regiones tropicales se conformaron en plantaciones, es decir, en unidades de producción agrícola especializadas en algún producto agroindustrial destinado a la exportación, azúcar, café, algodón u otros productos. Ahora, aunque es cierto que se emplearon maquinarias y tecnología moderna, pero aquí se empleó también lo que es la esclavitud. Se mantuvo en Brasil y en la región del Caribe hasta las últimas décadas del siglo XIX. Es decir, los esclavos cumplían extensas jornadas de trabajo y vivían en condiciones muy precarias, por lo que generalmente morían a los pocos años de su ingreso a la plantación. En las minas y en algunas regiones agrícolas se solía contratar trabajadores mediante el sistema de peonaje por deudas o enganche. Este sistema consistía en lo siguiente. Consistía en endeudar al trabajador mediante préstamos o adelances salarios, los cuales se efectivizaban en bienes de consumo, alimentos o ropa. Lastimosamente, estos productos entregados tenían precios muy altos, por lo que el trabajador acumulaba deudas y con el tiempo quedaba enganchado a la mina o a la hacienda. Es decir, que prácticamente vemos aquí que un sistema prácticamente de explotación, en pocas palabras, que estamos analizando respecto al sistema de enganche. En ese contexto, América Latina se caracteriza por algo muy importante. En general, todos los países latinoamericanos dependemos de las exportaciones hacia potencias industriales. Algunos como Cuba y otras naciones centroamericanas basaron su economía nacional en la exportación de un solo producto, por lo cual se los considera países monoproductores. Depender de la exportación de un solo producto lastimosamente es desfavorable, debido a que los mercados internacionales eran muy inestables. Para Cuba, por ejemplo, cualquier reducción en la demanda de azúcar ocasionaba una caída de los precios internacionales de ese producto, lo que disminuía los ingresos de los productores y de la administración colonial del gobierno. Otros países, en cambio, por la diversidad de recursos naturales existentes en sus territorios, desarrollaron las economías diversificadas. Tal es el ejemplo de México, que prácticamente trabajó bastante lo que es la plata, también teníamos lo que es el Genequem, teníamos que también lo que es las plantaciones de azúcar y café. México también desarrolló la industria siderúrgica, basándose perdón, en el acero y otros tipos de bienes, tales como herramientas y maquinarias. Incluso se trabajó en los productos de consumo, vidrio, ropa, comestibles, en ese tiempo destinados al mercado local. Y en ese contexto, como podemos ver, hay mucha diferencia entre los países monoproductores y los países de economía diversificada. Lastimosamente, Bolivia, hasta el momento, todavía no estamos ingresando en eso de la diversificación económica, sino con lo contrario, estamos todavía siendo o somos un país monoproductor. Bien chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.